en Europa. En la comunidad científica y correspondencia de la Universidad de Navarra y algunas reflexiones relativas a la dignidad humana y el arraigo en la Ibero de Puebla. Ha sido becaria de excelencia por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en 3 ocasiones. Sus líneas de investigación giran en torno a la fenomenología y al pensamiento de Simone Weil. Obtuvo en 2017 la medalla Eusebio Francisco Quino a la mejor práctica docente en la Ibero de Puebla. Actualmente se desempeña como docente en la misma universidad, donde colabora en la licenciatura de Literatura y Filosofía y en la maestría de Literatura Aplicada. El trabajo que nos va a presentar esta tarde se titula Simone Weil, una atención que es creadora. Muchas gracias, Sol. Te escuchamos. Muchas gracias, Tania, y muchas gracias a todos los aquí presentes. Buenas tardes a todos. Quisiera comenzar expresando a cada uno de ustedes mi agradecimiento por su presencia y por su interés en los temas y autores que mis colegas y yo vamos a tratar hoy. Me alegra tener la oportunidad de participar con los profesores José Luis Camacho y Milton Medellín en este 5º coloquio dedicado a la reflexión sobre el arte, la mística y la profecía. El objetivo de intervención es hablar de un tema que ocupa un lugar central en el pensamiento y en la vida de la filósofa francesa Simone Weil, el de la atención desde su dimensión creadora. Una atención que, además de estar vinculada con una acción que tiene una perspectiva inactiva, posibilita mirar y reconocer la existencia de la realidad exterior al yo, en especial la de aquella que es invisible y anónima para la sociedad, la de los desdichados. Por ello, en primer lugar, se abordará el tema de la desdicha, particularmente la que tiene como causa el factor social y que provoca la degradación social y el desarraigo de quien está sometido a ella. Luego, se verá que es a través de una atención creadora por la que se reconoce la existencia del otro. Y, finalmente, se mostrará que para posibilitar la existencia del otro, se requiere no actuar persiguiendo los propios fines, sino por una necesidad de acción que es inspirada por el amor divino. La desdicha tiene como origen la dimensión social y provoca que el mal penetre en lo más profundo de la persona hasta hacerle perder el sentido de su propia dignidad. A este respecto, es importante destacar la experiencia que tuvo Weil al trabajar como obrera en las fábricas de Alstom, Carnot & Forge y Renault, en donde además de vivir de cerca la opresión social, pudo constatar que la desdicha más profunda no proviene de la naturaleza, sino de la injusticia social. Esto es, un sufrimiento físico que proviene de la naturaleza, por muy penoso que sea, solo causa una media desdicha, en tanto que no destruye el reconocimiento de la dignidad de quien la padece. Mientras que la desdicha que se deriva de lo social acaba con este reconocimiento y somete a quien la sufre a la condición de esclavo. Y aunque el sufrimiento físico puede estar presente en la desdicha que tiene como raíz el factor social, esta consiste primordialmente en un desarraigo de la vida, en un equivalente más o menos atenuado de la muerte. Por esta razón, independientemente de que la desdicha alcance o no otras dimensiones, si es tocada por el factor social, arrastra a quien la sufre a la degradación social. De acuerdo con esto, la desdicha más radical es la que proviene del ámbito social, puesto que degrada socialmente y provoca a quien la padece una sensación de privación de su dignidad. Esto es, además del rechazo social, la desdicha produce la pérdida de la conciencia del propio valor, así como del sentido de pertenencia a un grupo social. Se trata de un sentimiento de desprecio hacia uno mismo, que aparta del mundo, impide crecer en la vida social, oprime, ahoga y desarraiga. Por eso, Bell sin duda está en lo cierto cuando asegura que la desdicha es algo que se apropia del alma y la marca. Es la marca de la esclavitud. Es un sufrimiento que, en palabras del filósofo Maurice Blondel, destroza una vida sin matarla, puesto que el desdichado adquiere la condición de un esclavo que no existe ni a los ojos del amo ni a sus propios ojos. Es decir, no es reconocido socialmente como una persona y no puede escapar al desprecio y al odio de la sociedad. El desdichado se convierte, de este modo, en víctima del desprecio de la sociedad y, siguiendo a Bale, este desprecio, esta repulsión, este odio,
Se vuelven en el desdichado contra sí mismo, penetran en el centro de su alma y desde ahí tiñen con su tonalidad venenosa el universo entero. La degradación social, por tanto, corrompe y provoca simultáneamente un desprecio hacia uno mismo y hacia los otros. El desdichado se siente desarraigado del mundo y encadenado de por vida a su propia desdicha. Por eso, se vuelve su cómplice y no busca los medios para librarse de ella. Como advierte la autora, la complicidad obstaculiza todos los esfuerzos que pudiera hacer para mejorar su suerte. Hasta le impide buscar los medios de liberarse. A veces incluso le impide desear el liberarse. La complicidad que tiene el desdichado en relación con su propia desdicha revela que la mirada que éste dirige hacia sí mismo está completamente distorsionada, hasta el punto de considerarse despreciable e indigno de todo reconocimiento social. Y, a la vez, quienes no están sumergidos en la desdicha manifiestan una actitud de indiferencia y de desprecio hacia los desdichados, y tal desprecio, como declara Bale, es lo contrario de la atención. Paralelamente a esto, la misma incapacidad de prestar atención a la desdicha, que impide la compasión de quien ve a un desdichado, impide la gratitud del desdichado que es socorrido. Esto se debe precisamente a que la desdicha no es un objeto de atención, sino de aversión, porque como asevera la autora, la tendencia de la naturaleza humana es la de no prestar atención a los desdichados, pues simplemente no se tiene compasión por las cosas totalmente destruidas. En virtud de ello, Bale afirma que el gran enigma de la vida humana no es el sufrimiento, es la desdicha, dado que, al igual que la verdad, la desdicha es muda. En la medida en que la desdicha es muda, el desdichado es invisible para la sociedad, no es escuchado, está sometido al silencio y al anonimato, como si se tratara de un ser inexistente. Quien está totalmente inmerso en la desdicha es abandonado por los otros. Por esta razón, Bale acierta al considerar que prestar atención a quienes están completamente sumergidos en la desdicha es prácticamente un milagro, ya que, como indica, cito, la capacidad de prestar atención a un desdichado es cosa muy rara, muy difícil, es casi un milagro, es un milagro. Casi todos los que creen tener esta capacidad no la tienen. La calidez, el impulso del corazón, la piedad no son suficientes. Fin de cita. A pesar de la dificultad que implica prestar atención a la desdicha, esta no puede negarse. Es una realidad que existe y la atención puede orientarse hacia ella. Es más, quienes no están sometidos a la desdicha tienen la obligación moral de hacer todo lo que esté a su alcance para ayudar a los desdichados, puesto que los desdichados necesitan que su dignidad sea reconocida. En palabras de Bale, no necesitan otra cosa en este mundo más que hombres capaces de prestarles atención, y así queden libres de la exclusión o del anatema social al que han sido reducidos. Se requiere, por tanto, de una compasión que consiste en prestar atención al desdichado y en ir hacia él a través del pensamiento, y de una atención capaz de dirigir una mirada compasiva a todo ser humano que sufre. Una auténtica atención implica mirar al desdichado sin prejuicios y reconocerlo como un ser humano que, si bien ha sido alcanzado por la desdicha, es un semejante. Como destaca Bale, es saber que el desdichado existe, no como una unidad en una colección, no como un ejemplar de la categoría social denominada desdichado, sino como un hombre exactamente semejante a nosotros, que fue un día golpeado y marcado con una marca inimitable por la desdicha. Solamente cuando se mira al desdichado como a un semejante, se pueden realmente determinar sus verdaderas necesidades y de esta manera rescatarlo del estado en el que se encuentra. Como indica la autora, esta mirada es, ante todo, una mirada atenta, en la que el alma se vacía de todo contenido propio para recibir en sí al ser que mira, tal cual es, en toda su verdad. Solo es capaz de ello quien es capaz de atención. Se trata entonces de alcanzar la plenitud del amor al prójimo, que consiste simplemente en ser capaz de preguntarle cuál es su tormento, en amar al ser amado tal cual es y querer recrearlo, así como de actuar como el buen samaritano que reconoce la existencia del otro, le presta verdaderamente atención y lo auxilia.
A partir de la lectura de la parábola del buen samaritano, a la que Bale recurre en diversas ocasiones, puede comprenderse la profundidad de lo que verdaderamente significa dirigir una mirada atenta y compasiva hacia lo que se considera invisible, lo que nadie es capaz de mirar. En este relato del Evangelio, un sacerdote, un levita y un samaritano pasan por donde yace un hombre que ha sido golpeado y despojado de sus bienes por unos ladrones. Mientras que los dos primeros personajes, al ver al hombre herido, se apartan de él y siguen su camino, el samaritano se muestra compasivo y lo socorre. A diferencia del sacerdote y del levita, el samaritano no se limita a mirar al hombre herido y luego seguir su camino. Tampoco es movido por un simple sentimiento de piedad. El samaritano presta verdaderamente atención a aquel hombre desvalido, se compadece de él y lo reconoce como prójimo, aun cuando se trata de un desconocido. A esta atención, Weil la denomina atención creadora. Cito: la atención creadora consiste en prestar realmente atención a lo que no existe. La humanidad no existe en la carne anónima e inerte al borde del camino. El samaritano, que se detiene y mira, presta sin embargo atención a esa humanidad ausente, y los actos que siguen dan testimonio de que se trata de una atención real. Fin de cita. La atención creadora no es una tentativa de hacer salir algo a partir de la nada. La atención, para Bale, no crea nada, sino que reconoce la creación. El buen samaritano es el perfecto ejemplo para comprender mejor el concepto baleano de atención creadora, puesto que es quien no se mantiene a distancia y actúa como verdadero prójimo, al compadecerse, prestar atención y reconocer una humanidad muda y ausente. Esto es, una realidad inexistente para los demás y que está herida por la desdicha. Su atención es inspirada por un auténtico amor al prójimo, que es el amor que desciende de Dios al hombre, o en términos de Bale, por un amor sobrenatural al prójimo, que consiste en un intercambio de compasión y gratitud que se produce como un relámpago entre dos seres, de los cuales uno está dotado y el otro privado de la condición de persona humana. El amor orienta al samaritano a ver lo invisible, a mirar lo que la autora denomina un trozo de carne desnuda, inerte y sangrante, al borde de un foso, sin nombre, del que nadie sabe nada. Desde esta perspectiva, Cristo mismo está implícitamente presente en este acto de profunda atención, en el que no se ama al prójimo de un modo abstracto o impersonal, sino que se le dirige un amor personal, por el que se le mira y ama tal cual es. En tal sentido, Bell precisa que donde quiera que los desdichados son amados por sí mismos, Dios está presente. Y, a pesar de que ni quien es compasivo ni el desdichado tengan conciencia de la presencia de Cristo, el amor divino está igualmente presente en el intercambio de compasión y gratitud, ya que estas últimas, siguiendo a Bale, descienden de Dios. Y cuando se encuentran en una mirada, Dios está presente en el punto en el que las miradas se encuentran. De acuerdo con la autora, solo Dios puede prestar atención a un desdichado. Solo Dios tiene el poder de pensar realmente lo que no es. Y, a este respecto, puede afirmarse junto con ella que, por participación, quienes están llenos de su amor son también capaces de atención. Contrariamente, para quienes no tienen presente en su alma el amor divino, la desdicha es algo aberrante y repulsivo, es algo que les causa horror. Su instinto de conservación les impide prestar atención a los desdichados y les mueve a huir tanto de la desdicha como de los desdichados, para evitar ser tocados y destruidos por la primera. En consecuencia, Bale advierte que todos desprecian en mayor o menor grado a los desdichados, aunque casi nadie tenga conciencia de ello. Incluso, los propios desdichados experimentan el mismo estremecimiento de horror ante sí mismos. Por todo esto, únicamente el amor divino es capaz de mirar aquello que es inexistente e invisible a los ojos humanos. Únicamente un amor como el de Cristo redime y puede auténticamente preguntar: ¿cuál es tu tormento? Así pues, puede decirse que el amor divino actúa en el desdichado a través de quien obra como el buen samaritano, el cual, consciente o no de la presencia del amor de Dios en su alma, al prestar una atención creadora
por la que reconoce la humanidad de quien ha sido golpeado y herido por la desdicha, se convierte en un medio por el que Dios puede orientarse hacia los desdichados. De esta manera, en consonancia con Weil, será posible mirarlos verdaderamente con una mirada distinta de la que se dirige a los objetos, escuchar verdaderamente su voz como se escucha una palabra. Para que el amor de Dios sea transmitido a los desdichados, se necesita que el alma de quien actúa como el samaritano consienta ser el medio por el que se transmita este amor. Y, a pesar de que esta alma humana sea, como especifica la autora, la última, la más miserable, la más deforme, Dios se precipita hacia ella para poder, a través de ella, mirar y escuchar a los desdichados. Esto pone de manifiesto que quien se muestra atento y compasivo hacia su prójimo, quien reconoce la existencia de los desdichados consciente, incluso sin saberlo, en ser un medio por el que Dios mire y escuche a los desdichados. Y, además, la atención, compasión y amor que comunica a estos seres que nadie ve ni escucha, implica también un acto de renuncia, una negación de sí mismo, por la que por un momento la mirada se aparta del yo, de las propias necesidades y deseos personales, para dirigirla a los otros y afirmar su existencia. En palabras de Weil, negándose a sí mismo, uno se hace capaz con Dios de afirmar al otro con su afirmación creadora. Uno se da a sí mismo en rescate por el otro. Es un acto redentor. La negación de sí mismo, que supone la renuncia del yo egoísta para afirmar la existencia del otro, es lo que la autora denomina descreación, por la que, en imitación de la kenosis divina, el alma humana renuncia por amor al yo egoísta. A través de este acto de vaciamiento, de renuncia al yo, principalmente con la ayuda de la gracia, el alma puede prepararse y adquirir la capacidad para prestar atención a los desdichados, una atención que es creadora, por medio de la cual se reconoce en ellos una existencia que les ha sido arrebatada, así como rescatarlos del desarraigo, de la exclusión y de la degradación social en la que están profundamente sumergidos. La atención creadora, por la que se fija la mirada en alguien exterior a uno mismo, especialmente en alguien que no tiene voz ni es visible en la vida social, porque la extrema desdicha destruyó su yo, entraña una renuncia al egoísmo, a la propia personalidad, una negación del yo. Mediante esta renuncia, Weil declara que el hombre acepta una disminución al concentrarse en un gasto de energía que no aumentará su poder, que solamente hará existir otro ser distinto a él, independiente de él, libre y autónomo. La renuncia al egoísmo se convierte entonces en un acto de auténtica generosidad, puesto que, sin esperar ninguna compensación, sin ningún motivo personal, se acepta ser disminuido en favor de la existencia independiente de otro ser que no sea uno mismo. Cuando se renuncia a que el yo ocupe el centro de todo y se reconoce a los otros como existentes, con una vida independiente de la propia, se posibilita que el desdichado pase de la no existencia a la existencia, recupera el reconocimiento de su dignidad y se le arraiga en este mundo, de modo que, a la luz del análisis de Weil, ya no se está en el centro del mundo, se da a partir de ahora un consentimiento amoroso y activo a la coexistencia de otro ser con nosotros. Si se considera seriamente el planteamiento de la autora, y si el yo fuera realmente capaz de abandonar su afán por proyectarse en todo lo que le rodea, se posibilitaría la afirmación de la existencia del otro y se le reconocería como una realidad semejante a la propia, una realidad que tiene la misma capacidad de relación y la misma necesidad de ser amado. De todo lo anterior, se desprende que la atención favorece una transformación interior y un compromiso con lo exterior al yo, ya que conduce a salir de uno mismo, a renunciar al propio egoísmo para orientar la mirada hacia la realidad. La atención es entonces, como claramente señala Bertrand Saint-Germain, un acto perfecto del pensamiento y del corazón, por el que un ser se encuentra a la vez desposeído de sí mismo y arraigado en una realidad distinta a él mismo, la del universo o Dios. De este modo, se posibilita el reconocimiento y la afirmación de lo que no es el yo,
principalmente de quienes sufren la extrema desdicha y viven bajo el yugo tanto de la degradación social como de la privación del reconocimiento de su dignidad. Adicionalmente a esto, y en consonancia con el planteamiento de Bell, es importante destacar que la verdadera atención no consiste simplemente en mirar cómodamente y a distancia la desdicha. Esta facultad, si bien provoca un desgaste de energía por el esfuerzo que implica salir de uno mismo para dirigirse a una realidad exterior, contiene una capacidad generadora impulsada por el amor. Así pues, la atención tiene como fuente y objeto el amor como potencia activa, lo que posibilita que se irradie una nueva fuente de energía que ya no tiene como origen al yo, sino que ha sido transformada, mejorada, renovada y es apta para ser transmitida a una existencia anónima con el fin de rescatarla y socorrerla. Una atención inspirada e impulsada por el amor precisa de un compromiso personal, de un cambio y mejoramiento de sí mismo. Y es más, de acuerdo con Saint-Sernin, la atención solo se hace posible mediante un cambio de estado, una ascesis, casi una conversión. Cuando tal modificación y cambio de sí mismo se realiza, se posibilita, por un lado, renunciar a un yo que siempre intenta proyectarse en el mundo y en los otros, lo cual, siguiendo a Miklos Beto, no es más que una crispación feroz que paraliza y aplasta a los seres y a las cosas que encuentra. Y, por otro lado, se adquiere la capacidad de dirigir hacia la realidad una atención al vacío que espera que algo aparezca, se revele, se manifieste. Una atención que para Bale consiste en una mirada y no en un apego, porque el apego es un fabricador de ilusiones, mientras que a través de la mirada la ilusión se disipa, lo real aparece. Tal atención, caracterizada por una mirada por la que lo real aparece, es un esfuerzo negativo, en el que el pensamiento debe estar vacío, en espera, sin buscar nada, pero estar listo para recibir en su verdad desnuda el objeto que va a penetrar en él. Una tensión por la que el alma se dispone a esperar pacientemente a que la realidad se manifieste sin ningún tipo de proyección por parte del yo, es inseparable de una acción que no llevaría la marca de un yo y que no contradiría el orden del universo. Esta acción, que debe ser justa y razonable, es una expresión no del individuo, sino de la situación misma, y más precisamente de la necesidad inscrita en la situación. A esta acción, Bell la denomina acción no actuante, en la que se debe actuar no para una finalidad, sino por una necesidad. Es una acción en la que se actúa sin dejar la marca del yo, que no espera nada a cambio, tampoco aspira a una recompensa por la energía gastada al prestar atención. Y, concretamente frente a la desdicha, su única finalidad es la de determinar cuáles son las verdaderas necesidades de quienes están expuestos a ella para actuar en consecuencia y sin dejar rastro del yo. La noción de acción no actuante entraña, entonces, una cierta formalización del concepto de la acción vaciada de sus elementos personales y denota solo una cierta sucesión de movimientos físicos que deben ser realizados en obediencia a algún tipo de necesidad. Quien consiente a actuar sin dejar una huella o marca del yo y acepta ser un instrumento de contacto entre el prójimo y Dios, se vuelve un puente entre el creador y su creación, un medio por el que se transmite el amor divino a los otros, un amor que no es posesión, sino renuncia, que crea, redime e inspira. Este amor alienta al alma humana a renunciar a su propio egoísmo y a reconocer la creación. Asimismo, se sea o no consciente de la presencia de Dios en el alma, cuando se ayuda al prójimo, no se actúa para Dios, sino por Dios, como si Dios se encarnara en el acto de amor. Este acto de amor consiste en consentir a renunciar al yo, en mirar y reconocer al otro, en transmitir una energía que se proyecta hacia el exterior y, en última instancia, siguiendo a Bale, cuando en la manera de actuar hacia las cosas y los hombres o simplemente en la manera de mirarlos, surgen virtudes sobrenaturales. Es porque Dios está verdaderamente presente en el alma humana. Como indica la autora, Dios está presente, Cristo está presente allí donde se produce de un hombre a otro una actitud
de virtud sobrenatural. Lo anterior muestra, en definitiva, la preocupación que siempre tuvo Bayle por la condición humana y su afán por buscar los medios para construir una sociedad más justa en la que sea reconocida la dignidad de todas las personas sin excepción. Ante esto, debe subrayarse que la reflexión y acción de Simone Weil tiene mucho que ofrecer, no solamente a la filosofía francesa, sino también al pensamiento universal, puesto que las condiciones de opresión social y de esclavitud que ella misma experimentó siguen estando presentes en la actualidad. Su postura no es solamente la de una invitación a pensar sobre los problemas relativos a la condición humana. Weil anima a actuar frente a las diversas situaciones de injusticia y a vivir realmente en una plenitud del amor al prójimo que se alcanza una vez que se mira a éste en toda su verdad para determinar cuáles son sus verdaderas necesidades y, mediante una acción no actuante, permitir y reconocer su existencia. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Sol, por compartir con nosotros tus ideas y bueno, pues también como bellamente, ¿no? Como la profundidad del pensamiento de Bayle y pues el tuyo propio, desde tu propia interpretación. Muchas gracias. Vamos ahora con el segundo trabajo de esta tarde. Presento con ustedes a José Luis Camacho Gasca. Él nació en Puebla en 1982. Es licenciado en Lingüística y Literatura Hispánica por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. También es maestro en Estética y Arte por la misma universidad. Se tituló con la tesis Perspectivas del Arte Sacro Contemporáneo, obteniendo cum laude en abril de 2012. Entre sus reconocimientos académicos están el Diplomado en Estudios Medievales por parte de la Orden Dominica en 2002, el segundo lugar del Premio Filosofía y Letras en categoría Ensayo en 2011, con el trabajo Sobrevivir en Babel y diferentes seminarios y cursos, entre los que están diversas ediciones de las cátedras Eusebio Quino, Ignacio Yacuría y Alain Touraine, en la Ibero de Puebla, y otros seminarios interdisciplinares en la UAP. Ha sido curador de varias exposiciones en el Museo Exconvento de Santa Mónica, ha publicado ensayos y artículos en Elementos, Círculo de Poesía, Consultario, Rúbricas y un capítulo del libro en la colección La Fuente de la Universidad Autónoma de Puebla. Tiene estudios de doctorado por concluir en Historia del Arte en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Imparte cátedra en la Ibero de Puebla, donde también es docente de tiempo completo. Sus líneas de investigación son la relación fe-cultura, poesía, mística y arte sacro del siglo XX. Entonces, bueno, pues con mucho agrado lo presento con ustedes y por favor lo escuchamos ahora con el trabajo Dialogando con el Vacío. Muchas gracias, José Luis. Gracias a ti, Tania. Voy a compartir pantalla. Me dicen, por favor, si se ve. Ya la estamos viendo. Perfecto. Gracias. Bien, muchas gracias. Pongo mi cronómetro para no errarle. Gracias por la presentación. Recuerdo vivamente el impulso de Teresita para este seminario, así que, pues, Teresita, un abrazo hasta el cielo y mira, ya estamos en la quinta edición. Para no fallarle a mi licenciatura, que es de Literatura y Filosofía, voy a leer un texto literario de un autor francés que es Marcel Chouoff. Es parte de una colección que se llama La Cruzada de los Niños y voy a leer solo la primera parte que es del relato del Papa Inocencio III. Es un texto de 1895. Dice así: lejos del incienso y de las casullas, puedo muy fácilmente hablarle a Dios en esta cámara desdorada de mi palacio. Aquí es donde vengo a pensar en mi vejez sin que me sostengan bajo los brazos. Durante la misa se eleva mi corazón y mi cuerpo se enerva. El cintilar del vino sagrado llena mis ojos y mi pensamiento se lubrica con los aceites preciosos. Pero en este lugar solitario de mi basílica puedo inclinarme bajo mi fatiga terrestre. Ecce homo. Porque de ningún modo el Señor debe escuchar verdaderamente la voz de sus sacerdotes a través de la pompa de los mandamientos y de las bulas. Y sin duda
Los vestidos de púrpura, las joyas y las pinturas le desagradan. Pero en esta pequeña celda, ¿acaso tenga piedad de mi imperfecto balbuceo? Señor, soy muy viejo y heme aquí vestido de blanco, y mi nombre es Inocencio, y tú sabes que no sé nada. Perdóname mi papado, porque fui instituido y yo lo sufrí. No fui yo el que ordenó los honores. Me agrada ver tu sol por esta ventana redonda. Me gusta más ver el sol por esta ventana redonda que en los reflejos magníficos de las vidrieras de colores. Déjame gemir como cualquier viejo y volver hacia ti este rostro pálido y arrugado que levanto penosamente por encima de las olas de la noche eterna. Los anillos se deslizan por mis dedos enflaquecidos como se escapan los últimos días de mi vida. Dios mío, soy tu vicario aquí y hacia ti tiendo mi mano extenuada, llena del vino puro de tu fe. Este monólogo imaginario del Papa Inocencio se lo imagina Marcel Chauve en el año 1895, pero la anécdota, la parte anecdótica, es la que me sirve para introducir el problema, pues que ha... No sé si algo sucedió con el micro. Perdón. ¿Ahora me escuchan? Sí, ya. Bien. La anécdota de la lectura me sirve para introducir el problema de investigación que ha rondado en mi cabeza durante varios años y tiene que ver con el agotamiento de las formas en el arte sacro después de la Segunda Guerra Mundial. Si en literatura es una idea frecuente esta frase de Adorno de cómo escribir poesía después de Auschwitz, y yo pondría junto a Auschwitz pues, tantas masacres y tantos bombardeos, y pondría Hiroshima y todos los horrores de la Segunda Guerra Mundial y de las guerras subsiguientes y de las guerras de ahorita, ¿no? A esa afirmación de Adorno, pues le podríamos endilgar también el problema de las formas artísticas. Y ustedes saben que después de la Segunda Guerra Mundial hubo un movimiento hacia lo íntimo, hacia espacios más limpios, hacia imágenes simplificadas, o al tipo de deformación que las diferentes vanguardias aplicaron a diferentes artes plásticas, ¿de acuerdo? Pues bueno, la línea de investigación trata literalmente sobre esto, nuevas propuestas artísticas en el arte sacro para un siglo convulso. La pregunta era, ¿cómo será el templo del futuro? ¿Cómo será el templo de finales del 20 y principios del 21? Esa era la gran inquietud de toda una generación a la que le resultaba insuficiente los modos y las formas del arte anterior, ¿de acuerdo? Después de tantas cosas tan horribles, pues ¿cómo proponer un arte triunfalista, esplendoroso, majestuoso, regio, cuando ya todo indicaba pues una situación totalmente distinta? La razón de ese esplendor anterior era frecuentemente justificada por un supuesto horror al vacío. Y aquí podríamos hacer varias preguntas. ¿Cuál es la interpretación correcta de ese horror al vacío? ¿Qué justifica ese miedo? ¿Y qué pasa si descubrimos que siempre estuvo ahí? Esa idea no es mía, es de el doctor Alfonso Alfaro, y sobre todo en una conferencia que se convirtió en un ensayo llamado El legado estético de la Compañía de Jesús. Yo la escuché por primera vez en 2014. En aquel entonces el doctor Alfaro lanzaba una propuesta interesantísima. Incluso el barroco siempre había tenido presente al vacío como elemento, si no primordial, al menos frecuente. Y citaba, por ejemplo, el caso de las custodias. Las custodias pues, son esplendorosas y tienen todo este trabajo magnífico en metal y tienen toda esta magnificencia que podríamos llamar promiscuidad visual. Pero si se dan cuenta, lo que está enmarcando es un círculo vacío, que es la hostia, ¿no? Es un pan sencillísimo en el que no hay nada que refleje esa promiscuidad visual. En esa misma conferencia se hablaba de las lámparas de las distintas catedrales y obviamente pues yo pensé en la propia, pensé en la de Puebla y cómo este trabajo fantástico de Cristóbal de Villalpando rodea la lámpara central del altar mayor, ¿no? Igual es un vacío. Y él se dio a la tarea de ir buscando frecuentes manifestaciones de ese vacío metido o escondido en algunas obras del barroco o del neoclásico. A partir de ahí, pues podemos jalar ese hilo del vacío
y nos sería útil para revivir una antigua polémica sobre la promiscuidad de la imagen y de la forma, contrastada con espacios más limpios. Esa polémica es antigua, pues porque se remonta a los tiempos de la Reforma Protestante y de la iconoclastia, pues que recorrió diversas partes del norte de Europa, contrastada a la tremenda promiscuidad visual del barroco que floreció en España y en sus colonias. Entonces parecía que no había un punto de diálogo entre estas dos, pero en realidad esta polémica estaba reviviendo otra todavía más antigua, que es la fobia judía a la imagen, que se tuvo que ajustar a la tremenda diversidad artística del mundo grecorromano. Entonces, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial parecía que esa polémica iba a revivir, pues por un exceso, por un hartazgo de ciertas formas. O sea, llegó un momento en que ya eran demasiados muñequitos, para decirlo de manera más descarnada, ¿no? O sea, había un momento en el que todas estas formas, pues como que ya no respondían a algunas necesidades. Lo que voy a decir es una propuesta, no es palabra de Dios, ni está escrito con letras de oro en ningún lugar, pero creo que es útil ponerlo sobre la mesa. En el primer coloquio hablé de este señor, que después descubrimos felizmente que se había carteado con Simone Weil, y ahí estaba el vínculo con la charla que en aquel entonces dio Sol y con lo que acabamos de escuchar. Quiere decir que los actores que en ese entonces estaban alentando a los artistas contemporáneos a volver a trabajar para la Iglesia Católica, estaban manejando una serie de ideas interesantes que eran una reflexión tanto de los tiempos convulsos recientes como de una teología adecuada para el momento. Y ahí empezó mi interés. Y mi interés no radicaba en los tiempos del triunfalismo del Concilio Vaticano II, al que le faltaban todavía algunos años, sino a los años previos. Y así es como llegué a varios autores importantes. El primero es Romano Guardini. Él murió en 1968, entonces digamos que sí le tocó ver algo del esplendor del concilio, pero en este texto que se llama Los sentidos y el conocimiento religioso, Guardini dice algo que resultaba ser profético. Cito: relacionada con esta cuestión artística se encuentra también otra importante acerca de si el vacío que creó la prohibición hecha por el Antiguo Testamento no tiene importancia para la vida religiosa. Hemos visto ya que la nueva arquitectura vuelve a prestar atención a la superficie libre y al espacio abierto. El que se haya acostumbrado a la muchedumbre de las imágenes hablará enseguida de escasez, de frialdad. Pero puede ocurrir asimismo que en este punto la necesidad de la época, que se ve obligada a hacer ahorros, coincida con una nueva sensibilidad para comprender lo que el vacío significa para la experiencia de la presencia divina. Lo que estaba diciendo Guardini es notable. Dios no puede entrar a un lugar que esté retacado. Dios no puede entrar a un lugar que esté lleno, donde haya un tumulto de lo que sea. Necesita el vacío para colmarlo. Y ahí Thomas Merton, un autor que Milton y yo tenemos en gran estima, lo secundó sin querer, es decir, sin haber leído a Guardini, escribió algo que tiene que ver con esto. Thomas Merton vivía en el monasterio de Getsemaní, en Kentucky, y nunca le gustó porque decía que era un gótico falso. De hecho, usa esa palabra en inglés, fake gothic. Y en un diario de 1957, que se llama El signo de Tomás, Merton dice algo parecido a lo que está diciendo Guardini. Dice: la perfección de la arquitectura gótica no se explica solo con decir que los medievales buscaban una nueva técnica. Construían buenas iglesias porque era a Dios a quien buscaban. Y lo buscaban de un modo puro y total, de suerte que cuanto hicieron redundara en gloria de Dios. No podemos reproducir lo que ellos hicieron porque nos formulamos preguntas que ellos nunca se hicieron. ¿Cómo construir un hermoso templo según el estilo de alguna época del pasado y conforme a una serie de reglas que ya no existen? Y entonces Merton lanza una sentencia lapidaria. Dice así: un estilo muerto, muerto está. Eso es discutible, pero lo que me interesa es lo siguiente. La causa de que esté muerto consiste en que los motivos que lo engendraron han dejado de existir para dar paso a una situación que exige otro estilo. Y aquí está el meollo del asunto. Se considera que una iglesia tiene que ser un residuo de otra edad.
Y a mi entender, esa afirmación se funda en una implícita confesión de ateísmo. Da a entender que Dios no pertenece a todas las épocas, como si la religión no fuera otra cosa que una obligada y entretenida formalidad pública. Lo que está diciendo Merton y lo que está diciendo Guardini, pues son palabras de aliento para aquellos que no precisamente odiaban la imagen. Es decir, no es una palabra de aliento para los iconoclastas. Esa es una discusión bastante vulgar. Tiene que ver con esto. Lo que se buscaba ahora no era la iconoclastia, que es el odio a la imagen que lleva a su destrucción, sino otro concepto que hemos denominado aniconismo, superación de la imagen que lleva a la renuncia voluntaria. Es decir, llegar a un momento espiritual en que yo ya no requiera de la imagen. Eso en América Latina parece imposible, pero hay algunas posibilidades de que eso tenga algo de éxito por lo siguiente. El espacio limpio de imágenes puede ser un signo de contradicción en un momento histórico de tremenda promiscuidad visual. Promiscuidad visual desde que nos levantamos y vemos el celular, desde que salimos y estamos rodeados de espectaculares, desde que prendemos la pantalla y empezamos a scrollear imagen tras imagen tras imagen. Entonces, si en un mundo donde no había tantas imágenes, la Iglesia Católica reaccionó de la manera como lo hizo en el Barroco, esta vez podría ir en dirección contraria, ¿de acuerdo? ¿Dónde está la coincidencia aquí? Varios de los alumnos de Romano Guardini y varios de los lectores de Merton eran arquitectos. Y quiero citar como caso paradigmático a Rudolf Schwarz. Aquí ven un templo construido en 1952. Faltan todavía varios años para el concilio. Aquí tienen otro, esta vez en Frankfurt. Este es del 54. ¿Sí? Y aquí tienen el exterior del templo que les acabo de presentar. Entonces, María Antonieta Kripa, una especialista en estos temas, decía lo siguiente: Schwarz asumió para sí mismo el desafío lanzado unos años antes por Romano Guardini de llevar el movimiento litúrgico fuera del espacio monástico y desarrolló su propio intento en escritos y realizaciones de iglesias y de adecuaciones litúrgicas hasta el final de los años 60 del siglo pasado. Obviamente, como dice Romano Guardini, pues los que estaban acostumbrados al esplendor anterior, pues se le fueron a la yugular a estos arquitectos y decían, la iglesia parece hangar, la iglesia parece garage, la iglesia parece otra cosa, pero no una iglesia. O peor aún, agarrándose de la controversia con los protestantes, pues decían, parece un templo protestante, ¿no? Pero por los mismos años podríamos encontrar algunos intentos exitosos de renovación de este estilo, que incluso fueron sancionados por la jerarquía eclesiástica de manera positiva. Esta iglesia que ven aquí fue parte de una renovación arquitectónica de la periferia de Milán, justo en el momento cuando Paulo VI, que todavía no es Paulo VI, es Giovanni Montini, es arzobispo de Milán. Y a la hora de inaugurar esta iglesia, el arzobispo dice lo siguiente: ¿es posible que su arzobispo bendiga una iglesia como esta? Él se contesta solo, dice, es posible, porque yo veo en la nueva construcción un profundo simbolismo que alude a la esencia de la casa del Señor, es decir, el lugar de reunión donde los hombres elevan sus mentes a Dios y se encuentran como hermanos. Esta iglesia de cristal posee, en efecto, un lenguaje que puede ser sacado del Apocalipsis, donde se dice, vi la ciudad santa descendiendo del cielo y sus paredes eran de cristal. La iglesia además presenta una novedad y esa novedad forma parte de las cosas sagradas. La religión, cuando es viva, no solo excluye la novedad, sino que la desea, la exige, la busca, la sabe sacar del alba. Y aquí se avienta un latinajo, cantate domino canticum novum, cantad un cántico nuevo, cantad al Señor un cántico nuevo. Y decía Montini, yo estoy aquí tendiendo los brazos hacia todas las novedades que me da el arte y no tengo ningún tipo de prevención contra las novedades, siempre que las novedades no sean caprichos. Pues lo que él no sabía es que le iba a tocar ver muchos caprichos y ahí es donde nosotros empezamos a notar un camino hacia formas más básicas, ángulos rectos, materiales lisos y que eso poco a poco va generando una
constante incluso en la imagen, ¿no? Entonces, miren nada más esta diferencia entre la Santa Elena de Conegliano y esta mujer con cruz de Suetán de 1928. Entonces, esta renuncia a la imagen podría no ser paulatina, pero podría caminar lentamente hacia allá. ¿De qué me di cuenta durante todos estos años? Que México fue un caso paradigmático en este sentido. México es un caso paradigmático porque en 1949 se inaugura la Iglesia de la Purísima en Monterrey. Y justo en ese momento hay una controversia impulsada por un obispo, Guillermo Tristler y Córdoba, que era primero arzobispo de San Luis Potosí y después arzobispo de Monterrey, donde él contacta a Enrique de la Mora, arquitecto famoso, Premio Nacional de Arquitectura, para que diseñe un nuevo templo en la periferia de Monterrey. ¿Cuál es el problema? Hay que tirar esta. Es una iglesia pequeñita del siglo XIX que no tenía gran mérito estético, si acaso histórico, pero en aquel entonces pues no había tantos miramientos para el patrimonio y Tristler dijo, bueno, pues que se tire y que se construye la nueva. Cuando presentó el proyecto, lo presentó en unos 50 años del arzobispo anterior y el resto de los jerarcas que estaban presentes dijo que era una blasfemia, que era una cosa horrible, que eso no parecía una iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Y él contestó pues con una cátedra de historia del arte, diciendo pues es que estamos en 1949, acaba de terminar una guerra horrible y no podemos seguir construyendo de la misma manera. Lo interesante aquí es que la intelectualidad mexicana reaccionó continuo. Alfonso Reyes le dedicó al templo un artículo titulado Un nuevo templo, en 1942, pero en 1949 ya me... No, 42 porque son los años de la planeación, donde defendía la libertad del artista, la creatividad, y pues de alguna manera avalaba los intentos de Monseñor Tristler. Hubo tremendas polémicas y requirió una animación sociocultural. Es decir, en Monterrey se juntó a las personas para que se discutiera esto en comunidad, ¿sí? Y pues había prejuicios, había ideas fijas y pues también había cosas terribles. Por ejemplo, al escultor que diseñó a los apóstoles, la gente no lo quería porque era judío. Háganme el favor. Y ahí fue un jesuita, ex jesuita del padre Felipe Pardinas, el que salió en defensa, pues diciendo una gran verdad. Dijo lo siguiente: pueden darse excelentes católicos o católicas que perpetren esperpentos artísticos verdaderamente insoportables, pero cuando tratemos de labores artísticas, busquemos a quien sepa. ¿Sí? Y bueno, fue un triunfo. Se inauguró en el 49, fue Premio Nacional de Arquitectura y pues de alguna manera precede muchos de los movimientos posteriores al Concilio Vaticano II y quedó como un testimonio de la época y creo que ha envejecido con mucha, mucha dignidad. Llega el Concilio Vaticano II y pues hay tremenda creatividad ligada a esta breve primavera eclesial, pues donde muchos artistas estaban entusiasmados en colaborar con la Iglesia Católica en este diálogo frontal con el mundo, ¿no? Y tenemos ejemplos de todo tipo. Está la Catedral de Tokio, de Kenzo Tange, 1964, ¿no? Un espacio muy, muy imponente, hasta cierto punto inquietante, pero que estaba dialogando precisamente con estas nuevas formas. Esta es la parte del órgano. Está también pues, la misma Basílica de Guadalupe, que tiene en su haber pues este triunfo de haber colocado una joya de arquitectura contemporánea en un santuario que es el más popular de la iglesia mexicana, ¿no? Y pues también hubo sus resistencias y hubo gente que no le gustó, pero pues con el tiempo logró tener un lugar en el corazón de los fieles. La Catedral de Brasilia, de Niemeyer, 1970, aquí está el interior, que hay un juego de luz interesantísimo y sobre todo de materiales. San Giovanni Rotondo, de Renzo Piano. Esta es la comunidad donde está la tumba del Padre Pío de Pietrelcina. La Catedral de Oakland, para hablar de ejemplos un poquito más contemporáneos, y yéndome al extremo, un monasterio que se llama Novi Dvor en República Checa, pues donde este vacío es un tanto literal, si se dan cuenta,
¿no? Pero apto para la contemplación, ¿de acuerdo? Aquí este es el claustro, ¿no? O imagínense un claustro así de ángulos rectos y de cristales impolutos y superficies lisas. Entonces, para ir cerrando, quiero enseñarles que todo esto era posible, pero que había miedos, ¿no? Cito aquí a un especialista que se llama Jorge Luis Marzo. Dice, uno de los principales argumentos por los que la Iglesia temía a esta abstracción y a este vacío era que la desaparición de la figuración como conductora de la plegaria conllevaba la asunción de una religiosidad en la que el decoro dejaba de tener sentido. Y por consiguiente también lo dejaba de tener la Iglesia como garante del mismo. El fiel pasaba a dialogar directamente con Dios sin mediaciones pedagógicas. La condición para que esto salga bien es el diálogo, y es el diálogo con el mundo creyente, a pesar de que el arquitecto, el artista o el pintor no lo sea. Y voy cerrando con el ejemplo de un fracaso que, bueno, ustedes juzgarán si fue fracaso o no. Unos años antes de la llegada de 1970, la Universidad de San Tomás, en Texas, hizo un proyecto para poner una nueva capilla dentro del campus de la universidad. Es una universidad regenteada por los padres basilianos, o sea que digamos que es una universidad católica que está patrocinada por la familia de Menil. Los de Menil dijeron, pues, cuando hay lana y vamos a poner al artista más prestigioso del momento, que era Mark Rothko, ¿de acuerdo? Ustedes conocen a Rothko por estos ejercicios tan estridentes con el color. Y vamos a contratar al mejor arquitecto del momento, que era Philip Johnson. ¿De acuerdo? Empieza el momento de dialogar y bueno, las obras previas de Johnson daban una idea de cómo podía ser el espacio arquitectónico y Rothko pues quiso intervenir en el diseño de la planta. ¿En qué estaba pensando Rothko? En estas capillas medievales que eran octogonales. ¿De acuerdo? Eso lo pone en colisión con Philip Johnson y la pretensión de Rothko de adornarlo todo con pinturas negras ejecutadas de manera uniforme hace que haya un rompimiento tremendo con el arquitecto. Y Philip Johnson quería poner un laberinto, Rothko no quería y llegó un momento de quiebre en el que no hubo poder humano que los hiciera dialogar. Rothko era un tipo difícil, Johnson era un tipo difícil, y los de Menil dijeron, pues si hay lana, pues hacemos dos capillas, una que la haga Rothko y la otra que la haga Johnson. La capilla Rothko es esta, es un espacio muy célebre dentro de la universidad. El obelisco de afuera no es de Rothko, es de otro artista contemporáneo que se llama Barnett Newman, pero este es el interior. Y es un espacio perfecto para la meditación, para el estudio, para la lectura, para la tranquilidad, pero no un templo católico. ¿De acuerdo? El intento de Johnson es un poquito más pertinente para el diálogo, porque este es el resultado. Puso su laberinto, puso una alusión a la Santísima Trinidad, que son las tres fuentes que están en la parte de atrás, pone la cruz de Cristo en una posición así como sesgada, pone luz cenital y una imagen de San Basilio. Y se acabó, ¿no? Entonces, bueno, ya me estoy pasando el tiempo, pero quiero concluir con esto. La manera en cómo el vacío se fue metiendo en el arte sacro contemporáneo tiene su razón de ser. Pero la razón de su éxito o de su fracaso reside en el diálogo del artista con la realidad religiosa, ¿de acuerdo? Creo que en la mayoría de los ejemplos exitosos está esa característica, y en los que no, como en la capilla Rothko, bueno, pues queda el testimonio del artista y de una espiritualidad un tanto más amplia, ¿sí? Entonces, pues estos dos templos pueden dividir opiniones no solo dentro de la Universidad de San Tomás, pero tenían como propósito la contemplación, la adoración, ¿de acuerdo? Y citando al querido Pierre Teilhard de Chardin, esto es la adoración. Cito para terminar, adorar, es decir, perderse en lo insondable, hundirse en lo inagotable, pacificarse en lo incorruptible, absorberse en la inmensidad definida, ofrecerse al fuego y a la transparencia,
aniquilarse consciente y voluntariamente a medida de que se tiene más conciencia de uno mismo y, por último, darse a fondo a aquello que no tiene fondo. La gran ventaja de todo esto es que todos nosotros ya crecimos en ambientes mixtos. Nos pudieron tocar templos muy abigarrados, barrocos, porque somos poblanos, decía un amigo, pero también estos espacios vacíos donde a lo mejor tuvimos una mejor oportunidad de dialogar con el espíritu de nuestra época y de encontrar a este Dios esquivo que parece que anda jugando a las escondidillas, pero hay que encontrarlo porque en eso nos va la vida. Muchísimas gracias y le dejo la palabra a mi compañero Milton Medellín. Gracias, Tania. Gracias a ti por compartir con nosotros tus ideas y también por esta selección tan interesante, tan sugerente de imágenes que has compartido con nosotros y que han complementado muy bien estas ideas, estas reflexiones. Muchas gracias, Gracias a José. ti. ¿Dejo de compartir? Sí, por favor. Un segundo. Gracias. Ay, perdón. Dejo de compartir. Ya. Gracias. Vamos a escuchar ahora a Milton de Jesús Medellín Álvarez. Él es originario de San Luis Potosí, nació en 1978, es licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, también es maestro de Literatura Hispánica por la Universidad de Cincinnati, donde también obtuvo el doctorado en Lengua y Literatura Romance. Se ha distinguido como docente en el área de literatura y como poeta también. Ha publicado numerosos artículos sobre poesía en diversas revistas como Círculo de Poesía, Rúbricas, Casa del Tiempo y Carátula. Publicó el capítulo del libro Ser, Sustancia y Relación. Ontología Trinitaria en Raymond Panikkar, en el libro Raymond Panikkar. Lecturas teológico-filosóficas a la luz de su pensamiento, editado por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Sus líneas de investigación giran en torno a la ontología y la poesía mística. Ha sido profesor de diversas materias de filosofía y literatura para la Universidad Autónoma de Tlaxcala y la Ibero de Puebla, donde se desempeña actualmente y donde obtuvo en 2019 la medalla Eusebio Francisco Quino a la mejor práctica docente. Esta tarde escucharemos al doctor Milton Medellín con el trabajo María Sabina, la curación profética por la palabra. Muchas gracias, Milton, te escuchamos. Muchas gracias, Tania, muchas gracias a José Luis, a Sol. Yo no sé si me ven porque yo no me veo en la pantallita, pero espero que me vean y que me escuchen. Sí, te vemos y te escuchamos muy bien, Milton. Si no, pues ahí por favor me avisan. Bueno, este es un intento de interpretar un poco la figura de María Sabina en términos más profundos de lo que se suele hacer, ¿verdad? En tanto que se comparten ciertas cosas, se tiene como cierta noción de ella como chamana, como grandera, pero me interesa a mí como resaltar el papel que creo yo ella tiene como profeta y todo poeta. Pues comienzo con verme mucho tiempo. Tiene un epígrafe de María Sabina precisamente que dice: fumemos cigarro y fumemos el corazón de Dios, fumemos el corazón del Padre. Eso. Si hay un testimonio lírico en la historia etnográfica mexicana que ejemplifica el puente entre imaginación profética y creación lírica, es el dado por la chamana, curandera y mística María Sabina, 1894-1985, originaria de Huautla de Jiménez, en Oaxaca, y perteneciente al grupo étnico mazateco. La llamada savia de los hongos fue algo más que un símbolo del viaje espiritual psicodélico que tanto ansiaban las juventudes de los años 60. María Sabina fue una verdadera poeta y podría decirse, si tomamos en cuenta nociones de especialistas como Abraham Heschel o Walter Brueggemann, que también hizo uso de la imaginación profética a través de sus rituales y sus cantos, profundos y radicales testimonios de los que Pedro Laín Entralgo llamaba la curación por la palabra. Hay dos cosas que quiero comentar. Por ejemplo, Abraham Heschel define al profeta como el que oye la voz de Dios y siente su corazón, y el que junta el patos, el padecimiento, con la palabra, ¿no?
Y por otro lado, Pedro Laín Entralgo habla de que en la época griega presocrática también había el uso de versos poéticos, entonaciones para curar. Resulta de comprender el que la mística y poeta mazateca no haya tenido la debida inclusión en las antologías de poesía mexicana, y menos que no se le estudie o se le cite en libros de poética, ya que al parecer, y según testimonios ofrecidos en vida de María Sabina, la sabia de los hongos, de Álvaro Estrada, Sabina poseía una concepción sobre el origen de la palabra salmódica que utilizaba en sus veladas, y cuando explicaba la acción de curación a través de la ingesta de hongos, refería siempre al lenguaje con mayúscula y el trabajo que dicho lenguaje de los hongos hacía a través de ella. María Sabina planteaba una suerte de mundo imaginal enteógeno, casi al estilo de Ibn Arabi o de William Blake. Ibn Arabi y William Blake plantean que hay un mundo intermedio. Blake es un mundo de energía, que es energía divina, y en Ibn Arabi es el punto en que las cosas espirituales se hacen materiales, las materiales se vuelven espirituales. En ambos casos, y en el de María Sabina, es un mundo en el que la imaginación no es meramente fantasía o creatividad, sino una realidad divina, ¿no? Llegaba ella a esta realidad, encontraba el origen de la palabra poética y accedía a través de ella, a ella por la mediación de los niños santos, nombre que daba a los hongos de rumbe que crecen en la zona boscosa de Huautla. En dicho mundo imaginal, unos seres que ella llamaba principales le entregaban un libro inmenso, blanco y resplandeciente, careciendo ella de conocimiento sobre gramática y escritura. Ese libro del lenguaje, tómalo para que trabajes, le dijeron los seres de ese mundo. Tal texto poseía la fuente de conocimiento chamánico que permitía a Sabina diagnosticar y curar a los enfermos, obtener ciertas premoniciones visionarias y celebrar a Dios o los santos del catolicismo. Todo esto a través del canto, el verso originario del salmo terapéutico, que también acompañaba algunas veces con sonidos rítmicos de sus manos y pies, a la manera más pura del blues afroamericano y con entonaciones que recuerdan también los cantos opis y el canto cardenche de la zona norte de México. En su misma experiencia de pobreza e imaginación, vivida desde la niñez y por el resto de su vida, podemos ya encontrar una de las dimensiones de la imaginación profética, el padecimiento o patos, a través del cual el profeta expresa, entrañado de Dios y humanidad, el dolor que padece su comunidad, la injusticia que lo invade y la finitud que lo amenaza. Sabina recuerda de niña haber comido hongos sagrados con su hermana, habiéndolos encontrado en su habitual sendero de pastoreo. Lo que sigue es un testimonio de experiencia profética del dolor a la manera de los salmistas del Viejo Testamento, y cito de María Sabina: los hongos hacían que pidiéramos a Dios que no nos hiciese sufrir tanto. Le decíamos que siempre teníamos hambre, que sentíamos frío. No teníamos nada, solo hambre, solo frío, pero sentía que me hablaban. Después de comerlos oía voces, era como la voz de un padre que aconseja. Las lágrimas rodaban por nuestras mejillas abundantemente, como si llorásemos por la pobreza que vivíamos. Fin de cita. Años adelante se confirma la dimensión profética y visionaria de la experiencia que la chamana tuvo en su niñez, cuando se da cuenta que la ingesta de hongos en el centro de su cultura milenaria y aún a través del sincretismo con la religión católica, conlleva una carga mística y terapéutica insoslayable. Y dice Sabina: tiempo después supe que los hongos eran como Dios, que daban sabiduría, que curaban enfermedades, y que nuestra gente hacía muchísimos años que los tomaban, que tenían poder, que eran la sangre de Cristo. Sin que sea la intención comentar la extraordinaria vida de la chamana y profeta mazateca, solamente me interesaba como un antecedente de su vocación profética y de su padecimiento. Es necesario pasar al tema en que se encuentra explícitamente registrada esta dimensión lírica y profética en sus cantos. Considero que dichos cantos, vertidos al español como testimonio antropológico por Álvaro Estrada en el libro citado sobre la vida de María Sabina, y que fueron grabados estos cantos por el etnomicólogo Gordon Wasson, que fue el que popularizó el estudio de los hongos, constituyen ejemplos en el ámbito de la lírica, de la profética, tanto de patos, de alabanza, de transmutación fonética y alusiones a la experiencia mística de la comunión terapéutica con los santos. Estas áreas de la lírica de Sabina permiten dirigirnos a ella no solo con el apelativo de clásico de chamán y curandera, sino también con el de poeta, mística y profeta. Si bien resulta complicado descomponer y clasificar la lírica continuada de María Sabina,
cosa imposible en los cantos ancestrales que suelen concebirse como un solo canto mayor. Por cuestiones de temática y en afán de ir más allá de la sorpresa respetuosa en que se suele dejar la lectura de sus versos, me dispongo a comentar algunos aspectos que componen los distintos momentos o intensidades del ritual terapéutico que se lleva a cabo, ¿no? Cuando en estas veladas, ¿no?, donde llega un enfermo, le dan unos pares de hongos, los demás presentes les dan también unos pares de hongos. Sabina consume también varios pares de hongos y empieza una ceremonia en que ella va improvisando ciertos cantos y que se fueron siendo registrados, grabados y luego vertidos digamos, a la letra escrita y que a nosotros ya nos llegan como poemas, ¿no? Álvaro Estrada, cuando presenta los poemas, habla de dos estructuras, del canto lamentoso al lenguaje del éxtasis, ¿no? Canto lamentoso que nos muestra el padecimiento con y ante la divinidad, preludio de la transformación terapéutica, del pedido y la dádiva, de la búsqueda de comunión sanadora con los santos y Dios. Dice Sabina: soy mujer que llora, dice, soy mujer que chifla, dice, soy mujer que hace tronar, dice, soy mujer que hace sonar, dice, soy mujer espíritu, dice, soy mujer que llora, dice. No bien termina esta primera serie de versos cuando la invocación más cósmica y mística hace su aparición, epifanía enteógena y personificación profética del misterio que atraviesa la historia. Nuestra mujer San Pedro dice, nuestra mujer Ustandí dice, nuestra mujer Aerolito dice, nuestra mujer Aerolito dice, nuestra mujer Remolino dice, nuestra mujer Santo dice, nuestra mujer Santo dice, nuestra mujer Santa dice. Él dice es porque quien habla es el hongo, ¿no? Entonces ella está diciendo el hongo, lo que está diciendo el hongo. Expresiones de una intensidad poética inusitada, con imágenes oníricas y visionarias, suceden en cascada a medida que avanzan los ritmos y las intensidades. Mujer de luz, mujer águila dueña, mujer reloj, mujer de pararse y de sentarse, mujer de día, mujer que truena, mujer que arrancada, estas y muchas más germinando en un caleidoscopio invocador de fuerzas cósmicas y divinas, personificaciones religiosas, alusión a santos y santas, descripción transonírica más allá del tiempo. Es de no distintos recursos retóricos desde que hace uso la chamana y que a mi juicio permiten llamarla poeta con toda fundamentación. Por ejemplo, la figura retórica llamada derivación, donde se usa una raíz morfológica y se hacen variaciones. Por ejemplo, ella dice santo, lo que es santo, lo que es santo, lo que es santa, santo, santo, santa, lo que es llamado santo, lo que es llamada santa. Esta variación de santo, santa, santa es una derivación. También podemos encontrar la figura de la anáfora, al empezar cada verso con la misma palabra, soy la mujer, soy la mujer, soy la mujer. Tenemos igual otra figura llamada paralelo, cuya ordimbre hebraica implica una repetición de ideas que forman un ritmo de pensamiento. Por ejemplo, aquí nos dice, no somos limpios ante su conciencia, no somos limpios ante su corazón, se han amacizado las montañas, se han amacizado las laderas. Y por último, las insólitas metáforas que crean al fondo misterioso de sus veladas, mujer estrella Dios, mujer payasa que está por debajo de lo sagrado, mujer que es arrancada, mujer que truena, mujer dulce sagrada, etc. No hay que dejar de notar que en esta serie de invocaciones a la santidad llega un momento en que la poeta comparte semejanza nada menos que con el poeta de la generación bíblica, Allen Ginsberg. En su célebre poema Aullido, en el apartado Nota al pie de Aullido, dice Allen Ginsberg, santo, 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 todo es santo, todo el mundo es santo, todo lugar es santo, todo día pertenece a la eternidad, todo hombre es un ángel. Por su parte, la profeta de los hongos nos dice en inequívoca similitud temática y de intensidad invocatoria, santo, 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 santo. Esto lleva a mencionar otro aspecto que se encuentra en el canto de María Sabina, empatándola con poetas como Vicente Huidobro, Kurt Schwitters y lo que será llamado a partir de las vanguardias poesía experimental y que prefiero llamar en el caso de Sabina, transmutación fonética. Para quien haya visto el documental de Nicolás Echeverría, María Sabina, Mujer Espíritu, y que haya podido darse la oportunidad de escuchar los cantos grabados, resulta evidente que la transmutación fonética que ejerce la curandera de Huautla está intrínsecamente vinculada con el ritmo vital que se desenvuelve en sus rituales de ingesta de hongos, lejos quizá en apariencia de una voluntad experimental en la poesía en Occidente. Sin
No es así como nace precisamente en sus orígenes dadaístas y surrealistas la poesía experimental. Quizá los actos dada no sean rituales a la manera ancestral de los chamanes de México antiguo, y el desarreglo razonado de los sentidos que recomendaba el surrealismo de la mano de Rimbaud tampoco tenga de místico, pero posiblemente la misma energía creadora anima en distintos cuadrantes tanto las transmutaciones fonéticas de María Sabina como las experimentaciones creacionistas de un Vicente Huidobro. Veamos algunos ejemplos de la poeta. So, 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 ki, so, na, nai, ti, ko, ki, co, cacoi, ki. So, mujer que truena, mujer que es arrancada, mujer Cristo, so, sí, to, ta, sí, so, sí, soy. Bueno, y cuando hace eso está usando las palmas o el puño cerrado, ¿no? ¿Qué le puede pedir proporciones guardadas entre ambos creadores este tipo de cantos a las deconstrucciones lingüísticas contenidas en Alcazor? Tampoco hay que olvidar que el poeta chileno llama cantos a las secciones de su poemario, además del carácter fragmentario y transmutado del mismo en su concepción, su alusión a Cristo en el prefacio, etcétera. Pero dejemos que Vicente Huidobro nos hable a guisa de contraste con un pequeño fragmento de su famoso canto 7. Ay, aya, aya, ia, ay, ui, tralali, lali, lali, yo, ia, i, o, ai, a, i, o, ia. Y parece responder nuestra poeta en conversación entonada, papay, quiso, so, o con más intensidad, rito adelante, fi, huay, hai, si soy, hinoi. Y aunque es verdad que algunas designaciones en este rito corresponden a aspectos de nuestra concepción mestiza, según notas de Estrada le llamamos Tandía San Pedro y quiso, si implica a Cristo, gran parte de lo citado corresponde a la mencionada transmutación fonética en franca y gustosa correspondencia con la poesía vanguardista de la cultura occidental. Finalmente, tenemos que en la dimensión profética de la imaginación creadora existe también la alabanza, llamada por los teólogos doxología, en que se glorifica la divinidad y la santidad que lo sagrado deja como impronta en los miembros de la comunidad. Tal alabanza permite aumentar las energías de la comunidad con nuevos bríos, promesas de justicia y sanación. Casi toda la canción ritual que traduce Álvaro Estrada en su trabajo está poblada con alusiones a la comunión de los santos, a la visión de Dios y a la posibilidad de sanación. Tal comunión de los santos no es solo la conformación de un cuerpo místico, sino también una suma de dones del espíritu de tal comunidad, trayendo sanación y fe para los integrantes. Dice Sabina, es nuestra lucha, Padre, es nuestra virtud, Cristo, es tu sangre la que nos debes dar, Padre, dame tu corazón todo, es tu lenguaje, Cristo, es tu saliva, Padre. En el momento de la velada, María Sabina reafirma la comunión de los santos y vuelve a la invocación de su ser profético y oficiante, aunque está muy claro en esta parte si realmente se está refiriendo a la dimensión femenina del misterio divino o a toda mujer chamana, o incluso, como suele pasar en este tipo de poemas místicos, una mezcla ambigua y paradójica de todas las anteriores. En varios momentos del canto, poema e invocación, Sabina dice, por ejemplo, de Dios, santo, santa, santo, o le llama Padre la Santísima, o le llama mujer Cristo, mujer San Pedro, mujer San Pablo. Del mismo modo en que la mística inglesa Juliana de Norwich solía decir Dios es Padre, pero sobre todo Madre. Mas dejemos hablar a la profeta. Todavía hay santos, todavía hay santas. Tú eres mujer luna, mujer estrella grande, mujer estrella Dios. Soy mujer águila dueña, dice. Soy mujer tlacuache, dice. Soy mujer que examina, dice. Es Jesucristo, dice. Al final de la velada, María Sabina pide el lenguaje de Cristo, la virtud de Cristo. Dice, porque vamos al camino de tus huellas, porque vamos al camino de tus pies. Tu sangre entréganos, Padre, tu corazón entréganos, porque es tu palabra, porque es tu saliva. Podemos ver aquí y en todo lo citado en el presente trabajo que la curación profética de María Sabina parte de una imaginación espiritual ancestral
que entraña la sanación de la comunidad, la invitación mística a escuchar el ritmo divino de las plantas, los montes, las estrellas, las constelaciones, una cura profética que trasciende el lenguaje en canto y el canto en visión terapéutica de Dios. Considero que la lírica, el misticismo enteógeno y el ministerio de sanación que ofreció María Sabina cuanto peregrino cruzara su puerta debe considerarse como una simbolización de la imaginación profética que llenó de asombro e inspiración no solo a los profetas del Viejo y Nuevo Testamento, sino también a distintos luchadores sociales, poetas y músicos del siglo XX, quienes encontraron un modo de dar testimonio profético a su comunidad lacerada por la injusticia, ya fuera a través de una performatividad política o, como en el caso de la chamana mazateca, a través de un ministerio de sanación espiritual, dejando como resultado una propuesta poética hecha y derecha, con una concepción del origen del lenguaje, una experimentación lingüística y una cascada terapéutica de metáforas insólitas que seguro habrán inspirado a más de uno y que esperan a ser incorporadas en los registros espirituales y literarios de México y América Latina. Muchas gracias. Muchas gracias, Milton. A ver, la cámara. Muy bien, ya estamos aquí. Muy bien, muchas gracias, Milton. Bueno, pues me gustaría que pudiéramos destinar estos minutos que nos quedan, pues a hacer un diálogo. Entonces, bueno, pues si hubiera preguntas, si hubiera algún comentario, que pudiéramos hacerlos en este momento. Les pido que si quieren levantar la mano y les voy dando la palabra para hacerlo de manera organizada, o si quieren irlo escribiendo en el chat, con mucho gusto, como ustedes se sientan cómodos. La intención es que podamos ahora, pues aprovechar estos minutitos para poder, pues dialogar un poco. Sí, José Luis, muchas gracias. Digo, en lo que se anima, hay muchos alumnos, entonces me gustaría que los alumnos tuvieran la voz cantante, pero sí quería hacerle una pregunta a Milton. Milton, al final de su vida, ¿demostró algún tipo de arrepentimiento por haberle dado la sabiduría de su pueblo a cuanta persona se atravesó? Sí, sí, claro. De alguna manera hacía corresponsable a este micólogo Gordon Wasson, pero ella decía bueno, que fue un acontecimiento al que ella tuvo que ceder, lo vio como algo que simplemente tenía que realizar por distintas circunstancias, pero sí, al final sentía ella que los hongos habían perdido fuerza espiritual, debido a que se habían roto muchas reglas en los rituales, se consumían en todas partes, a horas distintas de cuando debían consumirse, pero sí ella terminó, si bien no con una sensación, digamos, de arrepentimiento diario total, sí llegó a lamentar que hubiera sucedido eso, ¿no? No supo ella hasta qué punto iba a afectar su vida, ¿no? Y por otro lado, ella llegaba a decir que si supiera escribir, le hubiese gustado como dar su versión de todo este asunto, ¿no? Pero sí hubo esta concepción de que se perdió la fuerza cuando se hubo una especie de mal uso de los hongos, ¿no? Sí hubo un cierto arrepentimiento. Gracias, Milton. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues en lo que se animan, agradecer a Sol, a José Luis, a Milton, que hayan compartido con nosotros sus ideas. Creo que hay muchas ideas que no solamente se toca el tema, sino muchas ideas se tocan, ¿no? Este asunto como de la sacralidad, no solamente de los espacios, la sacralidad de la visión, de la realidad, la sacralidad de los sonidos, ¿no? Yo creo que fue muy elocuente, muy evocadora todas las ideas que fueron compartiendo con nosotros.
Acá en el chat los felicitan mucho, siempre es un placer escucharlos. Dice Carla, a los 3 por 5º año consecutivo. Muchas gracias, Carla, por tu comentario. Sí, estoy de acuerdo con José Luis. Me gustaría que escucháramos, a todos nos gustaría escuchar más a los estudiantes. Entonces, bueno, pues si alguno de los estudiantes quiere comentar algo. Sí, Pablo, te escuchamos. Gracias. Si puedes prender tu cámara, Ay, estaría muy bien. ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me ven? Sí, te escuchamos muy bien. Ok, bueno, yo nada más quería primero felicitar a los tres y agradecerles. Me parece que estuvo increíble el espacio. Yo estaba pues sumamente emocionado a lo largo de las tres participaciones. Y bueno, quería hacerle una pregunta a Sol, ajá, sobre todo en esta idea en la que decías que Dios está presente en el punto donde las miradas se encuentran. Bueno, pues yo me quedé pensando en cómo es que esta mirada se puede rescatar en una sociedad pues digitalizada, ¿no? Inmaterializada y tan ausente como en la que vivimos, ¿no? O sea, donde no solo nos aproximamos con violencia al desdichado, sino que simplemente lo escondemos detrás de una pantalla, ¿no? O sea, se puede rescatar esta mirada, se puede rescatar esta atención creadora, o es que acaso ya estamos perdidos en una entrega total hacia el yo. Bueno, eso te quería preguntar, Sol, y bueno, felicidades a todos. Muchas gracias, Pablo. Bien, muchísimas gracias, Pablo. Ahí puse la cámara. Sí, mira, es una pregunta muy interesante, pero yo pienso que la condición humana sigue siendo la misma. O sea, el humano no ha cambiado a pesar de que ahora tenemos todos los medios digitales para, como dices tú, ocultar aquello que está en la realidad. Y yo pienso que siempre ha pasado justo en la época de Simone Weil, el desdichado siempre ha estado presente, ¿no? Y siempre ha habido ese terror que tenemos todos de colmar esos vacíos que tenemos para no ver aquello que está frente a nosotros. Creo que siempre ha sido así. Ahora podríamos decir que la pantalla que nos ayuda a colmar esos vacíos, pues sería una tablet, un celular y diferentes medios digitales que nos ayuda de alguna manera a no ver cuál es la realidad, ¿no? Y yo pienso que en esto pensadores como Simone Weil nos trae otra vez de vuelta, ¿no? A decir, esta no es la realidad, aquello que tú ves a través de la televisión o que escuchas en la radio, a través de todos los medios digitales, de Twitter, de Facebook, etcétera. Eh, es verdad, no sé, es entretenido tal vez, pero trata también de ver lo que es la realidad. Incluso aquí, la atención creadora no solamente es dirigida al otro, primero también ayuda a hacer un vacío de uno mismo para ver quién es uno mismo como realidad, ¿no? Porque muchas veces tratamos, como les he dicho, con nuestra propia imaginación, de colmar esos espacios, ese vacío que sentimos, y de imaginarnos incluso a nosotros mismos como alguien que no somos. Entonces yo pienso que sería el primer paso, primero ver la realidad que tenemos nosotros como seres humanos vulnerables, que no somos superhumanos, ¿no? Como luego lo creemos muchas veces. Y en segundo lugar es un proceso de atención, que como dices tú es verdad que es muy difícil en esta época, ¿no? Como cualquier otra, y por eso ella siempre defendió que el tema de la atención no solamente debe preocupar a cada uno de nosotros, sino también a las autoridades políticas y también educativas. Es decir, el tema de la atención tiene que estar presente ya desde la propia educación. Las instituciones educativas deberían desde el inicio enseñar a los niños a prestar atención, porque es un proceso, ¿no? Que tenemos que desarrollar a lo largo de nuestra vida, como por ejemplo en el curso de latín, como el latín, con todas las equivocaciones que tiene uno, con toda la atención que tiene que prestar uno a ejercicios, esto te va desarrollando la atención y son pasos, ¿no? A través de ejercicios matemáticos, a través del aprendizaje de cualquier otro idioma, cómo nosotros vamos paso a paso desarrollando esa facultad de atención que todos tenemos, aunque apagada. Entonces es algo que lleva años, ¿no? Que debería de comenzar desde la infancia para que una vez que nosotros aprendamos a prestar atención, a aceptar nuestros errores, a ver la realidad como es a través, por ejemplo, de ejercicios o de estudios escolares, después seamos capaces de ver también la realidad, lo que es el prójimo, lo que es uno mismo e incluso también lo que es Dios. Entonces, lo interesante que nos aporta Bale a través de su concepto de atención es que lleva todo un proceso. Cómo inicia a través de los estudios como una atención discursiva para desarrollarla, después pasar de este desarrollo a una intuición, a una atención intuitiva que nos ayuda a desarrollar la contemplación estética, por ejemplo, contemplar la belleza, la filosofía, por ejemplo, donde también está la propia filosofía,
donde está contemplar el mar, ¿no? Todo esto ya vendría otro nivel de atención y vamos a otro nivel que todo esto nos prepara a un nivel más alto, que es el de la oración, que es justamente estar en contacto con Dios. Y justamente todo este proceso también nos lleva de alguna manera a ver la realidad, ver al otro, ver al prójimo, porque realmente amar a Dios es amar al prójimo, ¿no? En el fondo también. Entonces, bueno, es aquí toda una circularidad, ¿no? De cómo se va desarrollando. La atención no surge de la noche a la mañana, porque bueno, nosotros nos damos cuenta que no nos es fácil, ¿no? Hasta ella misma dice, o sea, la desdicha nos causa horror. Y no queremos verla primero por nuestro egoísmo, ¿no? No queremos verla porque pensamos en nosotros, en primer lugar. Pero también en segundo lugar nos causa horror porque tememos contaminarnos con eso. Tememos también estar sumergidos en el peor de los desarraigos, en donde no eres reconocido desde el punto de vista social, no eres nada. Me refiero aquí a alguien que realmente ha perdido todo reconocimiento, toda dignidad. Me refiero, por ejemplo, a una prostituta, ¿no? O alguien que vive bajo un puente, o a un drogadicto que está ahí en la calle pidiendo dinero. Alguien que de verdad nos cause, como dice ella, es una repulsión que sentimos, ¿no? De no contaminarnos con eso, y por eso también tratamos de encerrarnos en nuestro yo. Entonces, de alguna manera, esta atención es una facultad que también es, sobre todo, es una fortaleza espiritual que tenemos que desarrollar también por nuestro propio bien, para ver la realidad que nosotros somos y ver lo que es el universo, dejar al universo entrar en nosotros e incluso también a Dios, ¿no? En este sentido. No sería. Ay, muchas gracias, Sol, me encantó la respuesta. Y pues gracias a todos de nuevo. Gracias, Sol, por la respuesta muy clarita. Gracias, Pablo, por la pregunta. Hay una pregunta aquí en el chat que formula Carla. No sé, Carla, si quieres formular la pregunta o prefieres que la lea yo. Una pregunta para el maestro José Luis Camacho. Yo la puedo hacer, muchas gracias, Perfecto, Tania. gracias, Carla. ¿Puedes prender tu cámara? Sí, Después, dame un segundo. gracias. Bueno, como ya les puse en el chat, muchas gracias a los tres, como siempre. De verdad es un placer haber visto cómo nació este coloquio y ver que puede seguir continuando y que siguen propiciando estos espacios. Y como ponía en el chat, profe José Luis, quería saber usted hacia dónde cree que se dirige pues esta parte del arte religioso, si cree que vamos a inclinarnos otra vez hacia la saturación o si continuaremos como en este vacío tratando de equilibrar un poco nuestra vida cuando ya tenemos tanta saturación en muchos otros espacios. Gracias, Carla. Es una pregunta muy interesante a la que le hemos tratado de dar respuesta más o menos desde el 2013, que empieza el pontificado de Francisco, hablando solo del ámbito católico, ¿no? El arte protestante ha tenido un poquito de más consistencia en cuanto al vacío y la abstracción, pero desde el 2013 hemos visto una serie de movimientos interesantes que, a pesar de que el Vaticano no puede tener el arte en un lugar central, porque es un tiempo que tiene otras necesidades y otros dramas, ¿no? Cuando yo presenté el examen de posgrado, recuerdo que hubo un dato que ya no pude meter en la tesis y era de vital importancia, y era la pintura favorita del Papa. En un libro de entrevistas de dos periodistas argentinos que entrevistan a Bergoglio cuando todavía es cardenal, él afirma que su pintura favorita es esta: Crucifixión Blanca, de Marc Chagall, 1938. Un Cristo pintado en medio de las atrocidades del régimen nazi, que apenas empezaba con las leyes antijudías. Y ahí se puede ver una sinagoga quemada, unos judíos ahí huyendo, casas quemadas, etcétera, etcétera. Y Cristo tapado con un talit, pues como apacible en medio de todo ese caos, ¿no? Y cuando le preguntan al Papa por qué es su pintura favorita, el Papa dice que es que contradecía por completo a estos Cristos sangrantes, totalmente castigados, golpeados de la tradición barroca latinoamericana, ¿no? Y que pues le transmitía un poquito de paz a pesar de estar metido en este ambiente donde lo que está ausente es el prodigio, ¿no?
Y el gran drama del siglo XX es ese. Lo que está ausente es el prodigio, el milagro, como que no lo vemos o no lo sabemos ver, ¿no? Teniendo en cuenta ese dato, el Papa ha sido sensible a estas necesidades y ha rehabilitado un ala del Museo Vaticano dedicada al arte contemporáneo. Fue el primer Papa que puso a una mujer al frente de este departamento, la doctora Nicole Forti, y también ha sido sensible a todo arte que se ha dedicado precisamente a ver estos desgarramientos civilizatorios, como dice la doctora Maru, y pues que han estado centrales en su pontificado. Hay un video aquí muy breve, se los voy a poner rapidísimo. Es de un autor canadiense que se llama Timothy Schmalz, que le regala al Papa una escultura que se llama Angels Unaware, Ángeles sin saberlo. ¿Ya la pueden ver en grande? Sí, ya la vemos, José Luis. Gracias. Tras la misa por migrantes y refugiados, el escultor canadiense Timothy Helzman hizo realidad el sueño de muchos artistas. Presentó su obra al Papa y quedó expuesta en la Plaza de San Pedro. Un grupo de refugiados desveló la obra ante el Papa Francisco. Era la primera vez que veíamos su versión en grandes dimensiones. Yo no hablo ni español ni italiano. Él lo sabía. Entonces lo que hizo fue mirarme y se llevó las manos al corazón. Fue uno de los momentos más increíbles de mi vida como escultor. Dice que la escultura Ángeles sin saberlo surgió del pasaje de Hebreos 13:2. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ellas algunos sin saberlo hospedaron ángeles. La escultura muestra una barca con 140 figuras que representan migrantes de distintos orígenes y periodos de tiempo. Sobre ellos sobresalen unas alas, son los ángeles sin saberlo. En cierto sentido, todas las personas en ese barco se convierten en un ángel. Es fascinante porque a simple vista se ven refugiados contemporáneos, hombro con hombro junto a otros migrantes, como judíos que escapan de la Alemania nazi, como irlandeses que escapan de la hambruna de las patatas y se fueron a Norteamérica. Este artista dice que una vez que se le ocurrió la idea, trabajó en ella los 7 días de la semana durante todo un año. Cuando la escultura estaba casi terminada, recibí uno de los correos electrónicos más sorprendentes de mi vida. Decía que el Papa Francisco deseaba colocarla en la Plaza de San Pedro. Para mí, un artista cristiano, es increíble porque me gusta pensar que la obra es un instrumento para transmitir algo más. Ahora los peregrinos de todo el mundo pueden disfrutar de esta obra, que busca ser un recordatorio de que la vida es sagrada y que la migración ha existido históricamente. Bien, aquí lo voy a dejar, pero este es un ejemplo, Carla, que tiene que ver con las tendencias y lo que está en el corazón de este papado. No significa que sean tendencias generales, ¿de acuerdo? El Papa Francisco enfrenta tremendas resistencias, tremendas, por parte de varios sectores. Y es muy chistoso porque yo lo comparo con los tiempos que yo estudio, que son los tiempos preconciliares. Y era un tiempo, Carla, donde se discutía, por ejemplo, si la luz eléctrica era litúrgica o no. O sea, si se valía ponerle un foquito al sagrario en lugar de una vela para evitar un accidente. ¿Sí? Entonces yo digo, bueno, esos tiempos ya están superados, etcétera, etcétera. De repente te metes a la red y hay gente que se está quejando de que le dieron la comunión en la mano por la pandemia. Y dices, no, así no. Y tiene que ver con la mala recepción del concilio. Entonces, hay una dimensión que el Vaticano no ha podido atender correctamente y es formar a sus sacerdotes en historia del arte. Si los sacerdotes estudiaran bien historia del arte, podrían proponer ejemplos muy, muy creativos que hablaran directamente de los dramas de nuestra época, pero también propusieran un encuentro con Dios, pues a partir de la propia experiencia creativa, pero también de la teoría de la recepción, ¿no? Y la verdad es que hay muchos esfuerzos que se pueden hacer en ese sentido. Yo lo he pensado ya un par de veces, así de cómo hacerle para que los curas entiendan esto, pero pues, hay mucha verticalidad todavía, hay mucha cuestión piramidal. Y bueno, donde hay un espíritu crítico como Monseñor Tischler, como Romano Guardini, como Merton, o el mismo Alfonso Reyes, ¿no?
en ese lugar donde hay una persona que se avienta esta animación sociocultural, la gente se abre. ¿De acuerdo? Hay otros lugares que no, y tendrán sus razones. Es decir, y termino con esto, Carla. En el pasado la iglesia tenía tal poder que podía proponer un estilo internacional. Llámese gótico, barroco, neoclásico, etc. Hoy la iglesia no tiene ni de chiste ese poder y tiene que dialogar con las tendencias, que ya ni siquiera son vanguardias. La última vanguardia fue el minimalismo. Entonces ahora tiene que tomar prestado y tiene que respetar la creatividad del artista, y eso le cuesta muchísimo trabajo. Entonces, bueno, con un pontificado como este hemos visto cosas bastante creativas. En el caso que te enseñé, pues es una escultura figurativa, ¿de acuerdo? Pero si vas al ala de arte contemporáneo del Museo Vaticano, vas a encontrar cosas sorprendentes que también dialogan con este vacío. ¿Qué quiero decir con esto? Hay para todos. ¿Sí? O sea, el arte solo es un ámbito más al que tenemos acceso mediante la percepción. Cuando le metes la espiritualidad y ves el abanico que tenemos de posibilidades, hay para todos. ¿Sí? Y el chiste es no andar ridiculizando a uno porque tiene su guadalupana llena de foquitos y no ridiculizar al otro porque su iglesia no tiene nada, o al parecer no tiene nada, ¿no? Hay un pleito ahí chistosísimo entre los habitantes de San Francisco Acatepec con las monjas del monasterio que está aquí en Chipilo. El monasterio es súper contemporáneo, ¿no? Con unos arcos mediterráneos fantásticos, todos pintados de blanco, y la iglesia es muy sobria, solo tiene una Santa Teresa. Si lo comparas con el barroco de San Francisco Acatepec, pues se queda cortísima. Entonces la gente de San Francisco Acatepec de repente se da una vuelta y dice, ah, jaja, no tiene nada, ¿no? Y a lo mejor alguien que disfrute de estos ambientes tan vacíos diga, ay, es que esta gente acostumbrada a su promiscuidad visual. No se trata de aventar pedradas, se trata de ver qué estilo responde a una espiritualidad específica y actuar en consecuencia en ese ciclo, ¿no? Iglesia que anima, artista que ejecuta, feligresía que recibe. Y por eso es tan complejo, porque todo ese círculo tiene que estar bien activado y bien comunicado. Entonces, si el arte sacro tiene esperanza, solo puede venir del diálogo, porque si no, los artistas nunca van a querer trabajar otra vez para la iglesia. Como en el pasado, ¿no? Que los grandes nombres, pues, ¿qué más rockstar que Mozart o que Beethoven, pues, componiendo misas y oficios litúrgicos? Antonio Canova, ¿no? El consentidazo del Vaticano, que era el mejor escultor de la época, pero esos movimientos ya no se dan. ¿Sí? Entonces, si se han de dar de nuevo, requieren un diálogo frontal. Muchas gracias, tiene toda la razón. O sea, no lo había pensado como en esta relación tripartita, ¿no? O sea, como que sí había pensado más desde esta postura de antes que la iglesia tenía algo que decir para el panorama internacional, ¿no? Y es cierto, o sea, ya no tienen los mismos, no quiero decir recursos, pero sí como el mismo peso. Fue lo que le pasó a Rothko. Rothko no se entendió con los basilianos. Hizo su santísima voluntad y, bueno, te cuento la desgracia, se suicidó antes de terminar. Por eso el obelisco de afuera es de Barnett Newman. Entonces, también por respeto a Rothko, dijimos, bueno, terminamos la capilla Rothko y que quede como un testimonio de su vida y de su obra, y le encargamos a Philip Johnson la otra. Philip Johnson dialogó, y entonces sí es una capilla católica. ¿Sí? Y habrá estudiantes que prefieran la de Rothko porque es amplia, ecuménica, etcétera, etcétera, y habrá gente que prefiera la de Johnson porque les comunica de manera más eficiente esta emoción sagrada. Hay para todos, pues. Gracias, profe. Muy bien. Muchas gracias, Carla, y muchas gracias, José Luis, por la respuesta. No sé si hubiera alguna otra pregunta, algún otro comentario. Para continuar el diálogo. Sí, José Vigil, por favor. Muchas gracias. ¿Puedes encender tu cámara? En eso estoy, no me deja. Ok, esperamos un momentito. Gracias. Listo.
Bueno, para empezar, pues igual agradecerle a todos. Pues me parecieron a su eh, a su propio mérito cada una maravillosa. Y mi pregunta va dirigida a Sol. Estaba pensando, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con el desdichado mismo, ¿no? En esto de que como que pareciera que siempre es alguien que está en posición de arriba, que es el que como que recibe la gracia y es capaz de vaciarse, pero el desdichado no tiene como que la capacidad de ser él mismo quien tenga la oportunidad de ser medio para que el amor de Dios se haga presente y él pueda como que tenderle la mano a alguien más o a sí mismo. Entonces, pues mi pregunta va por el desdichado. Bien, muchas gracias, José. Gema, ya está la cámara. Bien, es una pregunta además muy interesante, porque justo también eso lo razonó Bale, porque bueno, ya no lo dije en la ponencia porque realmente no daba tiempo, pero Simone Bale tuvo la experiencia directa de lo que es verdaderamente la desdicha, de sentirse con la marca de la esclavitud, porque ella trabajó durante 8 meses en una fábrica como obrera, y ahí justamente es donde ella palpó, ¿no?, lo que es realmente ser un desdichado, a diferencia de lo que sería un dolor de cabeza como el que ella padecía toda su vida, ¿no?, las migrañas, las intensas crisis de migraña que ella tenía. Y justamente cuando está en este medio, ella se da cuenta de que ella misma sintió esta sensación de que no vales para nada y te vuelves tú mismo cómplice de todo ese rechazo social que tienen hacia ti. Y entonces por eso ella habla ya de un aspecto prácticamente milagroso, ¿no? Cuando alguien, por ejemplo, que en la fábrica le dirigiera una mirada, podríamos decir, en donde ella, por ejemplo, ella era muy torpe para maniobrar y para poder trabajar con esas máquinas tan grandes, sobre todo en los años 30. Y cuando alguna vez alguna persona le sonreía simplemente como señal de apoyo, ella lo veía ya prácticamente como un milagro, ¿no? Algo como inmensamente grande, porque justamente ella dice que una persona normal que no está sumergida en la desdicha, ya es un milagro prestar atención al otro, una atención que es del tipo creador, como imagínate como en la lectura del Evangelio, ahí se nota perfectamente. Por ejemplo, el sacerdote y el levita, que son personas que en realidad son personas muy religiosas, muy practicantes, pero que no son capaces de mirar al desdichado, aquel que está tirado en el camino, porque temen contaminarse, ¿no?, de esa desdicha. Y aquel de quien no se pensaba, pues es el que mira, el que lo ayuda, el que tiene compasión. Entonces, bueno, aquí en este sentido, esa persona está tan marcada por la esclavitud, tan marcada por el rechazo social, que esa misma persona llega al punto de sentir un rechazo hacia sí misma. Hasta ella dice, tiene un estremecimiento de horror cuando ve su propia realidad y prefiere no mirarla, ¿no?, porque es algo que lastima, ¿no?, a uno mismo, ver la propia desdicha de la que está uno sufriendo. Por eso mismo es muy difícil que esa persona pueda salir por sí misma. Aquí no me refiero simplemente a una persona que está realmente sumergida, o sea, no me refiero a alguien que pueda salir por sí misma, porque sería lo más lógico decir sin un medio en donde esté el amor de Dios ahí presente. Aquí estamos hablando de alguien que de plano no puede levantarse, sería como el hombre que está mal herido en el camino, que no puede levantarse por sí mismo y que la única manera en la que puede levantarse es con alguien que no está sumergido en esa desdicha y que lo mira atentamente, aunque no tenga conciencia de que Dios está ahí presente, ¿no?, en ese acto de compasión que se tiene hacia el otro, sería más esta idea. Y ella misma la palpó, o sea, ella misma dice que ella se sentía como una esclava, pero obviamente sabía que ella no se iba a quedar siempre en ese medio, sabía que no iba a quedarse para siempre trabajando en una fábrica con una situación extremadamente injusta, como tiempos modernos, ¿no?, en Charles Chaplin, en estar unida directamente a la máquina todo el tiempo. Sabía que podía salir por sí misma y por ello pues ella no cayó en todo eso, pero sí sintió esa marca de la esclavitud, esa huella, y entonces por eso también dice, esas personas que están ahí, pues de plano ya están acostumbradas a eso, son cómplices, ¿no?, de esa misma desdicha. No sé si pude contestar un poco a tu pregunta con esto. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Sol, y gracias, José, también por la pregunta. Sin duda, de verdad, muy, muy interesante, como que creo que estas ideas que hemos compartido, bueno, que hemos escuchado y que José Luis, Sol y Milton han compartido con nosotros,
pues nos reiteran esta idea de que es en la mirada, es en la persona donde está lo sagrado, ¿no? Donde está la posibilidad de mirar el mundo con estos ojos desde la sacralidad, desde esta magia, ¿no? Desde esta cosa infinita que se encuentra en los ojos de la persona, en la propia voz, ¿no? Y bueno, pues muy, muy interesante todas las ideas que han compartido con nosotros. No sé si hay espacio, si hay un poquito de tiempo para una última pregunta, más bien si hubiera una última pregunta, y si no, pues procederíamos a agradecer a todos su participación y su presencia en este espacio. Muy bien, pues sí, creo que ya no hay más preguntas. No sé si alguno de los ponentes quisiera comentar algo final, alguna idea final. Estos José espacios son sí. suyos, chicas y chicos. Esto es para ustedes, no para que los académicos nos estemos aquí picando el ombligo. No es para eso, es para que ustedes se nutran de las líneas de investigación que algunas personas, que la única diferencia que tienen con ustedes es un poquito de más tiempo en esto, nada más. Pero todos los coloquios, todos los seminarios abiertos, todos los eventos son precisamente para establecer estos diálogos y nutrirnos entre todos. ¿De acuerdo? Entonces, agradezco muchísimo, me da muchísimo gusto que hubiera tantos alumnos de todas las edades, porque hay gente aquí del programa de adultos mayores al que le mando saludos cordiales. Hubo alumnos de la licenciatura. Me da mucho gusto que haya estado concurrido. Y bueno, lo seguiremos invitando a varias cosillas por ahí. Por supuesto. Pues muchas gracias, José Luis. Muchas gracias, Milton, Sol. Gracias por su trabajo, por su generosidad al compartir con nosotros estas ideas tan importantes, tan sugerentes, que nos dejan pensando y nos dejan también con ganas de más. Gracias a todos los estudiantes por su participación, por su conexión muy puntual a esta reunión, a este coloquio. Pues esperamos verlos nuevamente en la emisión número 6, en el 6º de estos coloquios de Arte, Mística y Profecía. Muchas gracias a la Universidad Iberoamericana por este espacio, y gracias a todos, que tengan muy, muy buena tarde. Hasta luego. Gracias a ti, Tania. Gracias. Con todo Gracias, gusto. muchas gracias. Bonita tarde.